Hola Eduardo, buenas noches. También nos saluda desde la ciudad de Guaranda. Qué genial tener a personas conectadas desde diversas ciudades. Ya vamos a empezar en un minuto aproximadamente. Así que bienvenidos a este espacio. Hola, muy buenas noches con todas y todas. Bienvenidos a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana para compartir ideas y dialogar. Soy Luis Enrique Loaiza, coordinador nacional del programa de juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana, y la noche de hoy nos acompaña Henry Peralta, a quien le damos una cordial y nos está acompañando esta noche desde Colombia. Gracias, Henry. Sobre negocios resilientes, sin duda un interesante tema. Quiero comentarles que este Catarsis Webinar es realizado en coordinación con el Programa Nacional de GRED, con el apoyo de nuestras voluntarias y voluntarios Claudia Espejo, Cristina Cuesta, Anita Mejía, David Guzmán, Tatiana Campoverde y Henry Cáceres. Cruz Roja Ecuatoriana estamos presentes en las 24 provincias del país y somos más de 7,000 voluntarios y voluntarias que todos los días incansablemente estamos trabajando por el bienestar de la comunidad, difundiendo el derecho internacional humanitario, impulsando los emprendimientos comunitarios, promoviendo la salud en las comunidades, entre otras cosas. Todo eso lo realizamos a través de nuestros 4 programas operativos. Y justamente uno de ellos es nuestro Programa Nacional de Juventud, en el cual buscamos impulsar a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio. Nuestras actividades que hemos realizado dentro del programa son nuestro curso nacional de liderazgo, promovemos una cultura de paz en las comunidades y estamos implementando la innovación en nuestro accionar humanitario como estos espacios de Catarsis Webinar. Antes de iniciar con esta noche de Catarsis Webinar, quiero dar el paso a nuestra compañera y amiga Sabina Ortiz, técnica del programa de GRED. Sabi, adelante. Muchas gracias, Quique. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta actividad Catarsis Webinar con el tema de negocios resilientes. Como es parte de la actividad de gestión de riesgos referente al mes de reducción de riesgos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha asignado el 13 de octubre como la fecha para celebrar el Día Internacional para la Reducción de Desastres, dando a conocer la forma en que las personas, comunidades, organizaciones e instituciones están reduciendo su riesgo frente a los desastres y aumentando su grado de sensibilización sobre la importancia de fomentar el desarrollo de estrategias y acciones enfocadas a la reducción de riesgo. Cruz Roja Ecuatoriana, a través del programa de gestión de riesgo, trabaja en estas actividades especialmente de fortalecimiento comunitario y ante el contexto actual en el cual se enfrenta el mundo generada por la emergencia sanitaria del COVID-19, en la cual se ha reflejado la poca incidencia y la necesidad de trabajar en temas referentes a la planificación estratégica, en temas referentes a la reducción de riesgos. Nosotros como Cruz Roja, a través de este proceso de innovación, a través de metodologías participativas, lúdicas, digitales y virtuales, les damos la bienvenida a esta actividad. Muchas gracias. Y como todas las noches de Catarsis Webinar, vamos a empezar socializándoles las normas de convivencia a cada uno de ustedes. Para lo cual, lo primero que vamos a comenzar mencionándoles es que esta sesión será grabada, ya que los videos se subirán posteriormente a las páginas oficiales de Cruz Roja Ecuatoriana y
de la Federación Internacional de Cruz Roja Ecuatoriana. También les recordamos mantener siempre los micrófonos y cámaras apagadas para así tener una mayor experiencia. Evitemos siempre rayar la pantalla, recordemos siempre mantener un respeto mutuo y sobre todo aprender y disfrutar. El formato que vamos a manejar esta noche con nuestro speaker y nuestros participantes va a ser el siguiente. Van a ser 45 minutos de charla interactiva y las preguntas se las podrán realizar al final de la intervención. Estas podrán hacerlas a través del chat. A continuación vamos a comenzar a presentar a nuestro speaker, Henry Peralta, el cual nos va a hablar sobre el tema negocios resilientes. Él es fundador y CEO en la empresa Soluciones Resilientes. Es ingeniero civil y magíster en educación de la Universidad del Valle. Es graduado del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible del OIT-ONU. Es conferencista internacional, docente universitario de programas de posgrado en gestión del riesgo de desastres. Es director de la Escuela Global de Educación en Resiliencia y consultor en gestión del riesgo y resiliencia territorial con más de 20 años de experiencia. Ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDER, y en evaluación de indicadores de resiliencia. Sin más, les damos la bienvenida a todos y todas y los dejamos en manos de nuestro speaker, Henry Peralta. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer en primera instancia a la Cruz Roja Ecuatoriana, especialmente a las juventudes de Cruz Roja, que han tenido la posibilidad de poder establecer esta catarsis hoy y que durante varios programas que ya han venido con otros conferencistas han intentado llevar un mensaje positivo, un mensaje de innovación, un mensaje de creatividad a los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy. Quiero entonces darles un saludo muy especial desde la ciudad de Cali, en Colombia, para todos los que en este momento se conectan. Y espero que en esta conferencia que hemos denominado Negocios Resilientes, podamos entender un poco qué es eso de la resiliencia en los negocios. Todos, de alguna manera, hacemos parte de esta sociedad y en esta sociedad, de alguna manera, también, pues, intentamos desarrollar emprendimientos. Y esos emprendimientos, pues, están, digamos, expuestos a estas realidades y como las que estamos viviendo el día de hoy, en estos últimos meses, cómo el COVID-19 nos ha afectado de manera importante y cómo esto nos está obligando a repensarnos, ¿no? A reflexionar sobre la manera en cómo nos relacionamos con la sociedad, con la naturaleza, cómo también muchos de nosotros tenemos que sobrevivir en función precisamente de esa nueva realidad que hoy nos está proponiendo una nueva regla de juego. Y en esa nueva regla de juego, pues de alguna manera tenemos que mirar de qué forma vamos a enfrentar esas nuevos retos. Y en esta catarsis que vamos a intentar hacer hoy, vamos a compartir con ustedes una serie de conocimientos básicos para entender qué es los negocios resilientes o los emprendimientos resilientes o las empresas resilientes. Conectado con esa palabra hoy que se ha vuelto una palabra de moda muy poderosa, que es la resiliencia, que es una palabra que en ocasiones es difícil de pronunciar, pero que es una palabra que en esas 11 letras abarca un gran sentido precisamente, que está impulsando precisamente hacia la innovación. Pensar en resiliencia es pensar en innovar, pensar en resiliencia es pensar en la vida, no en la muerte ni en el desastre. Pensar en resiliencia es pensar en prevención, pensar en resiliencia desde cada uno de los campos de que cada uno de nosotros trabaje, pues puede desarrollar procesos de resiliencia, ¿sí? Porque como seres humanos de alguna manera tenemos y somos parte de un ecosistema resiliente. Vamos entonces a entrar en materia. Yo quiero inicialmente proyectar un video corto que nos explica y nos da el contexto de por qué tenemos que hablar hoy de negocios resilientes, de empresas resilientes y por qué tenemos que empezar a incorporar el tema de la resiliencia en todos los emprendimientos que nosotros estemos desarrollando.
ya sea que hagan emprendimientos, digamos, con el sector privado, con el sector público, con las ONGs, nuestros emprendimientos personales, todos de alguna manera tienen que empezar a involucrar este tipo de aspectos. Entonces, voy a presentar este video. Es un video desarrollado por una iniciativa que se llama Arise, Alianza del Sector Privado para hacer Sociedades Resilientes. Un video que desarrolló Arise México y que nos muestra el sentido de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y quiero iniciar con ese video que resume la importancia de por qué tenemos que empezar a trabajar el tema de la resiliencia de nuestros emprendimientos y negocios como una medida para hacerle frente a las crisis como la que estamos viviendo hoy, pero también para planificar, para hacer frente al hoy, pero también para planificar el mañana. Voy a compartir pantalla. Los saludo. Yo vengo del futuro. No se rían. El futuro es ya. En 5 minutos. En 10. En cualquier momento puede suceder un desastre. El asunto es que vengo para decirles que están a tiempo de salvar su vida, la de sus seres queridos y la de millones de personas, así como edificios, escuelas, fábricas, tu casa y tu negocio. La clave está en este día. Piensen que factores como el calentamiento global y el incremento de población crece a pasos agigantados, mientras la solución está en nuestras manos. Les voy a contar un poco de lo que va a pasar en un futuro con la calidad de vida de Pepe y su negocio. Va a temblar, su negocio se va a salvar. No le va a pasar nada, porque tomó precauciones. Pero este negocio no solo depende de Pepe, depende de los productos que Carla, Juan y Luis le hacen llegar por carretera. Mas como los caminos que llevan a la ciudad están destruidos, ellos no podrán entregar sus productos. Además, el negocio de Pepe también depende de la mano de obra de cientos de colaboradores. Algunos de ellos no van a llegar a trabajar, pues están sumergidos en su propia crisis, ya que sus casas no estaban preparadas para enfrentar un desastre. Esta situación afectará a todos, porque la producción se verá frenada, y los consumidores no podrán comprar los alimentos que vende la empresa de Pepe. Pepe tendrá que hacer recortes de presupuesto y de personal, y eso provocará pérdidas económicas para su negocio y para las familias que dependen de este ingreso. En resumen, el no haber prevenido un desastre impactará la continuidad operativa y competitividad del negocio de Pepe, así como el de muchos. Por eso les digo que es tarea de todos tomar medidas ante cualquier amenaza para evitar los desastres. Ahora, volvamos al presente. Les tengo buenas noticias. La ONU, en colaboración con la iniciativa privada, ha creado la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres. Arise busca promover la cultura de la prevención, creando sociedades preparadas para los desastres, mediante el impulso e implementación de planes de reducción de riesgos y continuidad del negocio, en colaboración con diferentes sectores. Este organismo los ayudará también a que la economía de la comunidad no se vea afectada, o mejor dicho, que desde Pepe hasta el consumidor sean resilientes. Entendemos que la capacidad de adaptarse, resistir y recuperarse de situaciones adversas le llamamos resiliencia. Quédense con esa palabra, resiliencia. Les repito, este día es clave. Entendamos lo importante que es tener una ciudad resiliente y que prevenir desde hoy nos pone en mejor situación. Chequen este dato. Por cada $1 que no es invertido en prevención, se gastan $7 en reconstrucción. Dinero que se podría invertir en temas vitales para el desarrollo de nuestras comunidades, como educación o salud. Ahora piensen que la vida de miles de personas que podemos salvar no tiene precio. Les digo esto porque el 80% de las decisiones sobre inversiones e infraestructura urbana se toman desde la iniciativa privada. Empresarios grandes, medianos o pequeños, que con sus decisiones diarias van moldeando nuestros entornos. Entonces, ¿por qué no cambiar el pensamiento y el comportamiento de todos, desde el gobierno, la iniciativa privada y nosotros mismos para obtener resultados positivos? Como sociedad perteneciente a Arise, impulsaremos la inversión en infraestructura que sean más resilientes ante los desastres. Esto quiere decir que crear lugares seguros nos brindará la oportunidad de agilizar la economía y movilizar a nuestras comunidades hacia un desarrollo sostenible. Yo vengo del futuro a prevenirlos. Prevenirlos. La cultura de la prevención crea una cadena de valor en donde todos saldrán beneficiados, pues prevenir cualquier pérdida, sobre todo la humana, es la mejor manera de visualizar un futuro próspero. Este momento es clave. En Arise queremos que ese futuro se construya ahora. No dejes que sea demasiado tarde.
Únete y sé parte de Arise. www.arise.mx. Bueno, muy bien. Como ven, hay motivos para innovar. Hemos presentado en este video sintético un contexto al cual finalmente todos los que estamos aquí, nos estamos enfrentando y que tenemos que aprovechar la oportunidad que hoy nos da la vida para precisamente empezar a construir empresas resilientes, negocios resilientes. Entonces yo voy a adentrarme en el tema para que ese contexto que acabamos de ver lo entendamos mucho mejor. Vamos a hacer un recorrido con ejemplos claros, concretos, sobre algún tipo de empresas resilientes, cómo han construido resiliencia. Y al final vamos a terminar de ver 10 aspectos claves, los cuales cualquiera de nosotros que tenga un emprendimiento, sea el que sea un emprendimiento desde el más pequeño hasta el más grande, puede tomar estos elementos como una hoja de ruta para construir resiliencia. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que hoy nos reúne en este espacio a través de Catarsis, de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la Juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana, es negocios resilientes. Entonces, en primera instancia, ya lo vieron en los videos con las imágenes enfocados precisamente a lo que es la resiliencia empresarial. Yo quiero retomar el concepto de Naciones Unidas, que fue digamos, posicionado y fue ratificado en Cancún en el año 2016 en una plataforma global de reducción de riesgo de desastre. Entonces, este es digamos, el concepto oficial de la ONU sobre el cual está desarrollado el video. Capacidad que tiene un sistema, eso es la resiliencia, capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza, que puede ser una amenaza socionatural, económica, política, natural, biológica, como la que estamos pasando hoy con el tema del COVID-19. ¿Para qué? Para resistir, para absorber, para adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos que esa amenaza al encontrar condiciones de exposición y vulnerabilidad pueda generar, precisamente para que esa recuperación y todo eso que hemos hablado se haga de manera oportuna y eficiente, tratando en particular de preservar y restaurar las estructuras y funciones básicas, digamos, que componen ese elemento, ¿sí? Que puede ser un elemento, puede ser un ecosistema, puede ser una sociedad misma, puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser una organización, ¿sí? Puede ser un individuo, ¿sí? Y todo esto se logra a través de la gestión del riesgo. O sea que para todos los que hemos venido trabajando en la gestión del riesgo, específicamente la Cruz Roja, que desde hace muchos años viene trabajando el tema desde diferentes ópticas, podemos ya encontrar aquí una conexión entre lo que hace la Cruz Roja, ¿sí? Con la resiliencia, porque el concepto mismo de Naciones Unidas nos está diciendo que la resiliencia se logra a través de la gestión del riesgo, a través de esa gestión del riesgo que de alguna manera tiene que ver con la generación de conocimiento, que de alguna manera tiene que ver con la reducción, que tiene que ver con el manejo del desastre, con los preparativos, con los procesos de recuperación, etc. Es decir, que ya tenemos un vehículo, una herramienta que conocemos todos, ¿sí? Por lo menos los que trabajamos o hemos trabajado con organizaciones relacionadas precisamente con gestión del riesgo, y los que de alguna manera no han trabajado con el tema, en la vida cotidiana estamos gestionando constantemente el riesgo. Cuando atravesamos, por ejemplo, una calle, cuando tomamos una decisión financiera, ¿sí? Cuando tomamos decisiones, digamos, a nivel particular, ¿sí? Como seres humanos o en unos negocios, siempre estamos asumiendo riesgos. Entonces, para poder construir resiliencia, pues el asumir los riesgos lo que nos está invitando precisamente es
a que cuando asumamos esos riesgos y los veamos como un elemento que nos conduce hacia construir capacidades, entre mayor capacidad tengamos, por más grande que sea la crisis, pues muy probablemente no nos vamos a afectar tanto. Y eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes acá, pero aterrizado y enfocado precisamente a lo que es la resiliencia de los negocios. Yo les quiero contar una historia con la que me gusta mucho para conectar esto de la resiliencia con los negocios, los emprendimientos o las empresas. Me imagino que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, han escuchado esa fábula que se llama La rana hervida. Cuenta la fábula que alguna vez había una rana dentro de un recipiente que estaba lleno de agua y este recipiente estaba sobre una estufa, ¿sí? A la cual se le prende fuego, ¿sí? Y va aumentando la temperatura. En la medida que va aumentando la temperatura, esta rana, desde el punto de vista biológico, tiene la capacidad de regular su propia temperatura para mantenerse ahí. Entonces, en la medida que se va aumentando la temperatura, los grados de temperatura, pues la rana tiene un espacio, digamos, de acomodación y adaptación que le permite que, a pesar de que el agua se esté calentando, ella puede estar ahí tranquila, está relajada, porque su propio cuerpo regula la temperatura. Pero llega un momento que la temperatura es tan alta, tan grande, que esa rana ya no puede resistir el calor. Y entonces es ahí cuando la rana decide saltar. Pero el gran problema es que cuando ella ya decide saltar, ya es muy tarde, porque todas las energías que tenía las gastó precisamente tratando de regular su propia temperatura. Es decir, tratando de resolver temas internos y se olvidó que lo externo, de alguna manera, que en este caso es el agua, se estaba calentando mucho. Y infortunadamente, la rana termina hervida. Y eso es lo que le pasa a muchos emprendedores, a muchas empresas, a muchos negocios, que normalmente se preocupan mucho, y eso está bien por ser muy buenos internamente, por tener sus mejores protocolos de emergencia, por desarrollar internamente su negocio, pero se les olvida que está en un entorno político, social, económico difícil, en un entorno donde la temperatura está aumentando cada vez más con los problemas que hoy vemos, ¿sí? Con los problemas sociales, con los problemas económicos, con los problemas asociados a la ocurrencia de fenómenos naturales que a veces negamos que existen, ¿no? Y entonces no hacemos nada o pensamos de que eso es digamos, de otro resorte, otro tiene la responsabilidad y no hago absolutamente nada. Entonces nos ensimismamos y nos guardamos hacia adentro, tratando de ser los mejores hacia adentro, ¿sí? Pero se nos olvida que vivimos en un entorno complejo. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que yo diría que muchas de las empresas, la mayoría y de emprendedores también, no lo tienen en cuenta, vemos que algunas ranas, ¿sí? O algunas empresas o algunos emprendedores tienen la capacidad de decidir en el momento específico en que la temperatura ya empieza a generar efectos sobre ellos y deciden saltar. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer a todos los que nos escuchan hoy por Catarsis. Yo quiero que hagamos esa catarsis. Y esa catarsis al cual yo les invito es que nos atrevamos a dar el salto, que nos atrevamos a salirnos de la zona de confort, que nos atrevamos a ser disruptivos, pero también propositivos, que nos atrevamos también a romper paradigmas de la manera en cómo hemos venido haciendo las cosas. Porque como lo hemos venido haciendo, lo que nos está demostrando el mundo es que muchas de las empresas actualmente, con esta gran crisis que se está generando y con las crisis que muy probablemente van a venir, pues están desapareciendo. Entonces, como hoy tenemos la oportunidad de tener esos espacios, quiero enviarles un mensaje positivo de que es posible detectar que esa temperatura social, económica, política, institucional que está alrededor de nuestros negocios, ya sea un emprendimiento personal, pequeño emprendimiento, hasta el gran emprendimiento de la gran multinacional, tenemos la posibilidad precisamente de detectarlo, ¿sí? Anticipadamente, precisamente para saltar y no terminar hervido como la rana de la historia. Para esto, entonces, yo les quiero compartir otra historia, para que veamos que esto de la resiliencia no es simplemente un tema de las grandes empresas y las grandes corporaciones. Ha surgido muy probablemente en algunos estándares internacionales donde se habla de la resiliencia en las corporaciones, ¿no? En las grandes empresas. Pero aquí lo que yo quiero es tratar de conectar que no solamente la resiliencia es para las grandes empresas, sino que la resiliencia se puede hacer en los pequeños negocios. Y yo les quiero contar la historia de Orlando, un emprendedor del gremio de los taxis que se atrevió a cambiar y a dar el salto para no terminar hervido
como la rana de la historia. Entonces, resulta que Orlando trabajaba en un gremio donde la competencia no tenía diferencia en el servicio, ¿sí? Ustedes conocen el gremio de los taxis, en la mayoría de países, digamos que no hay mucha diferencia, ¿sí? Se parecen mucho. Entonces él trabajaba en ese gremio donde no había donde la competencia prácticamente era lo mismo, ¿no? No había algo que se diferenciara a uno y el otro. Sin embargo, algún día llegó las aplicaciones tecnológicas y las nuevas formas de transporte que amenazó la estabilidad del gremio. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿sí? Esas aplicaciones tecnológicas hicieron precisamente que ese gremio de taxistas de alguna manera empezaran a ver amenazado su negocio. Estas plataformas, pues obviamente llegaron a ofrecer innovación, tecnología, precios bajos, uso de plataformas tecnológicas, un mejor servicio y mejores vehículos. Entonces, fíjense que el gremio de taxistas tenía entonces que competir contra eso que desde hace muchos años se veía venir, pero nadie creía en eso porque normalmente lo que hacemos nosotros como seres humanos es o negamos el riesgo y decimos que eso no nos pasa a nosotros nunca, ¿sí? O somos indiferentes y decimos eso no es problema mío, que lo resuelva el gobierno, que lo resuelva el otro, que lo resuelva mi jefe, y nunca tenemos una actitud de cambio. Pero entonces esta situación, que parecía inicialmente negativa, que finalmente generó un inmovilismo, ¿no? Por la negación, indiferencia y miedo al cambio, en la mayoría de personas que trabajan en el gremio, generó inmovilismo. Y muchos de las personas que trabajan en este gremio, pues no hizo nada y finalmente siguió quejándose de que las plataformas tecnológicas le estaban, digamos, quitando clientes, pero no hicieron absolutamente nada. Sin embargo, hubo un grupo de taxistas, ¿sí? Que se atrevió a cambiar y entre ellos estaba Orlando, un taxista emprendedor, una persona que vio una oportunidad precisamente y que vio, además de que vio el problema, no se puso a llorar, ni se puso a quejarse como normalmente hacemos, ¿sí? Levantando la mano para gritar y para no, se dijo, bueno, ya está eso, ahora qué vamos a hacer, cómo nos vamos a diferenciar. Y entonces, Orlando, que pertenecía a ese grupo de taxistas, finalmente lo que hizo es, con ese otro grupo, idearon, innovaron. Lo primero que hicieron fue crear una cooperativa para hacer competencia, un poco generar una competencia a ese tema de las plataformas tecnológicas. También se capacitaron atención al cliente, o sea, invirtieron en el recurso humano precisamente. ¿Sí? No se quedaron simplemente con lo que sabían, sino que entendieron que era necesario fortalecerse internamente, o sea, fortalecer su resiliencia desde el punto de vista personal. Además de eso, adquirieron vehículos de lujo. Es posible que les haya costado un poco. Generaron préstamos, pero ellos sabían que con la creación de la cooperativa, con una capacitación de atención, una mejor atención al cliente y con unas buenas relaciones, muy probablemente podrían hacer una competencia a esas plataformas tecnológicas. Además, se uniformaron, ¿sí? Para dar, digamos, una propuesta de pulcritud, de aseo, de diferencia en relación con las plataformas tecnológicas. Es decir, que finalmente ellos crearon su propio océano azul. Cuando hablamos del océano azul en los negocios, estamos hablando es que normalmente nosotros cuando creamos emprendimientos, creamos más de lo mismo y entonces entramos a competir en un océano rojo que está lleno de mucha competencia, muchos tiburones que se están mordiendo uno por el otro por un negocio. Y lo que ellos nos están demostrando acá es que ellos no entraron a competir de alguna manera con las plataformas tecnológicas de esa forma. O sea, no se convirtió en una plataforma tecnológica nueva. No, ellos usaron las plataformas tecnológicas y crearon un océano azul donde no tenían ninguna competencia. Muy probablemente era un poco más costoso digamos, el servicio que ellos prestaban, pero ellos lograron con esta diferenciación que a pesar de que era un poquito más costoso que las plataformas tecnológicas y que hasta los mismos taxistas, lograron marcar la diferencia y hoy en día cuentan con muchos contratos, esta cooperativa de taxistas cuentan con mucha gente que tiene confianza, que paga por un servicio diferente y mejor el que prestan las plataformas tecnológicas y otras personas del gremio. Entonces, lo que le quiero mostrar aquí es que sí es posible atreverse a cambiar y dar el salto antes de quedar hervido como la rana de la historia. Este grupo de taxistas se atrevió a cambiar, dio el salto y creó su propio océano azul, donde no hay tiburones que lo están mordiendo, precisamente para sacarle la sangre. Entonces, las empresas se enfocan normalmente en regular su propia temperatura, ¿sí? Como la rana. Estamos
estamos preocupados, y eso no es que esté mal, estamos preocupados por tener nuestro plan, nuestra brigada de emergencia internamente, por prepararnos internamente, pero se nos olvida que estamos en un contexto social, político, económico, donde hay pobreza, donde hay inequidad, donde hay problemas políticos, donde hay fenómenos naturales que a veces desconocemos y no lo tenemos en cuenta para nuestra propia planificación. Entonces, normalmente en las empresas existe una condición de aislamiento, parecieran como si vivieran en unas burbujas, ¿no? En la relación entorno-empresa, empresa-entorno. Y lo que queremos finalmente con esta conferencia es que ojalá nos podamos quitar esa condición de aislamiento y rompamos esa burbuja para que podamos empezar a mirar qué es lo que tenemos alrededor, precisamente, para poder empezar de manera anticipada a medir la temperatura social, política, económica, de fenómenos naturales, de fenómenos biológicos, eventos como lo que está pasando hoy, para no terminar el virus como la rana y desaparecer. Entonces, la realidad de hoy se asemeja o empieza a aproximarse a la ciencia ficción de Hollywood relacionada con las catástrofes. Y no quiero ir muy lejos. Hemos tenido en los últimos días, ayer, antier, estas tormentas tropicales que se han generado y que están generando graves problemas a nivel de los países de Centroamérica y el Caribe. Vemos que estamos hablando de huracanes de categoría 5, vemos que estamos viendo cómo se están, pues tenemos la tecnología precisamente hoy que nos diferencia un poco para salvaguardar vidas en términos de poder evacuar grande cantidad de personas, millones de personas han sido evacuadas precisamente hacia albergues para evitar, digamos, disminuir la exposición a estos grandes fenómenos. Entonces, esas películas que de alguna forma veíamos hace unos años, pues ya no son ni tanta ciencia ficción, si ya se están, digamos, se están viendo reflejadas en la realidad que hoy vivimos. Les quiero contar entonces otra historia en relación con esa realidad que hoy vivimos. Una realidad donde ya no solamente tenemos que enfrentar los fenómenos de las amenazas naturales, las socionaturales, las antrópicas, las tecnológicas, sino que hoy nos toca enfrentar las amenazas biológicas. Entonces, para que entendamos un poco más esto, yo les quiero contar la historia de dos empresas. Una empresa que se llamaba así, porque desapareció infortunadamente, se llamaba Riesgola Company, y Riesgola viene de riesgo, mantenía en riesgo constantemente, asumía el riesgo, ¿cierto? Y otra empresa que se llama, porque esa permaneció, Resiola Corporation, Resiola Resiliencia. Es decir, la primera, Riesgola, es una empresa que, digamos, vive en riesgo constante, lo gestiona muy probablemente, pero no construye resiliencia. Una cosa es gestionar el riesgo, ¿sí? Manejarlo y mantenerse en la misma dinámica toda la vida. Y otra cosa es gestionar el riesgo para ser resiliente, o sea, para fortalecer capacidades, que es mucho más propositivo el tema. Entonces, les voy a contar la historia de estas dos empresas para que me entiendan, los que nos están escuchando y los que se conectan en Catarsis hasta ahora, que nos entiendan entonces cuál es la diferencia entre una empresa, un emprendimiento, un negocio que gestiona el riesgo, digamos, a medias, o lo gestiona como para sobrevivir simplemente, y otra que gestiona el riesgo para construir resiliencia y que de alguna manera cuando viene la crisis, ahí podemos ver cuál de esas dos empresas finalmente es la que sobrevive. Cuenta la historia que en un país muy lejano, existían dos empresas gemelas. Una empresa se llamaba Riesgola y otra Resiola. Resulta que estas dos empresas tenían dos gerentes, ¿sí? Dos gerentes preocupados por el negocio, por generar dividendos para sus socios, generar empleo también, ¿cierto? Generar riqueza, porque las empresas y los emprendimientos, ya sean que se generen para sobrevivir, para vivir, para generar riqueza, lo que sea, finalmente tienen que generar algo para, digamos, para poder que sea viable. En ese sentido, estas dos empresas que estaban ubicadas en dos contextos muy parecidos, donde había pobreza, donde había problemas de deforestación, temas ambientales. Es decir, estas dos empresas llegaron a dos contextos parecidos, ¿sí? En la medida que las empresas fueron creciendo y se fueron estableciendo en este territorio, por un lado, Riesgola, ¿sí? Empezó a invertir en su producción y producía mucho dinero. Sus socios estaban felices, cumplían con muchas de las regulaciones al interior, tenían su brigada de emergencia al interior, pero alrededor estaba pasando algo terrible, ¿sí? La sociedad cada vez más empobrecida, las laderas cada vez más deforestadas, ¿sí?
y que era simplemente esperar una pequeña lluvia para que se deslizaran, las vías y los sistemas de drenaje insuficientes. Además de eso, que estaba contaminando mucho porque no estaban invirtiendo, estaban produciendo tanto que no les importaba si contaminaban o no, porque ese territorio estaba deteriorado que ya pues, no valía más seguirlo deteriorando, ¿cierto? Pero había otra empresa, por otro lado, a la par, que además de que generaba riqueza, con un gerente consciente, con un emprendedor consciente, dijo, además de generar riqueza para nosotros y los socios, voy a generar un mejor estar, un mejor vivir de mi entorno, porque yo hago parte de este entorno, tengo que verlo, ¿sí? No puedo ser una burbuja. Y entonces empezó a invertir también, empezó a relacionarse con el Estado, empezó a invertirse con las organizaciones de base, con el temas ambientales. Y miren entonces la diferencia entre un negocio que gestiona el riesgo para sí y otro que lo gestiona para sí y para los demás. Es decir, en alianzas estratégicas, en alianzas público-privadas. Entonces vemos las dos imágenes. Cómo entonces esta empresa de Riezola próspera, no solamente vemos cómo crece y cómo genera riqueza para ella, sino también alrededor su entorno, de alguna manera, cómo también crece. Mientras donde está Riesgola es un territorio que finalmente está empobrecido cada vez más. Y resulta que sucedió lo que alguna vez estaban esperando. Esta zona donde estaban ubicadas estas dos empresas es una zona de fuertes lluvias, históricamente, y también de grandes terremotos. Sin embargo, Riesgola nunca tuvo en cuenta esa información porque ella pensaba que estaba blindada cuando tenía sus brigadas de emergencia hacia el interior, sus equipos de emergencia, su red contra incendios, y no le importaba absolutamente nada lo que pasaba alrededor. Riezola, sí, una empresa más consciente, unos empresarios más conscientes, ellos, además de que tenían sus planes de emergencia y contingencia, empezaron también a articularse con el Estado para entender e incorporar el conocimiento del riesgo existente para que en el caso que ocurriera el gran terremoto o la gran inundación que estaban esperando, porque ya habían ocurrido, pues poder actuar de manera conjunta, de manera solidaria, de manera corresponsable, precisamente para salir fortalecidos en la crisis. Y ocurrió lo que todos estábamos esperando. Ocurrió el gran terremoto en el marco de un gran contexto de grandes lluvias que ocasionaron graves inundaciones, que ocasionaron de grandes deslizamientos de tierra, ¿sí? Y obviamente Riesgola, que nunca había invertido en el entorno, nunca había no se había aliado con nadie en el entorno, pues fue una de las más afectadas. Mientras tanto, si ustedes ven en el otro lado, Riezola, a pesar de que tuvo algunos efectos pequeños, ella al otro día pudo continuar funcionando, mientras Riesgola, infortunadamente, quedó nadando en un mar de lágrimas y quedó prácticamente cerrada. Esta es la diferencia que existe entre dos emprendimientos. Uno que invierte en construir resiliencia y otro que no lo hace. Tenemos algunos ejemplos. Empresas que no sabían que estaban hervidas. Colapso de una fábrica de ropa en Bangladesh en el 2013. Esta fábrica se cayó no por un terremoto, sino por su peso propio. Una edificación que no estaba diseñada y construida para albergar maquilas o albergar trabajadores con máquinas, pues se vino a pique, se vino abajo, y esto infortunadamente es una gran cantidad de muertos y eso es una pérdida en la reputación de las empresas, grandes marcas, muchas de las ropas que muy probablemente muchos de ustedes usan, pues las producían ahí. Entonces, a raíz de este desastre, las 75 grandes empresas de esas grandes marcas firmaron un acuerdo sobre la seguridad de la construcción de edificios y además sobre sistemas contra incendio. Fíjense, tiene que pasar algo malo para entonces actuar y decir si nuestros negocios están ubicados en sitios adecuados y si lo que está encima de nosotros es seguro o no. Sin embargo, digamos que esto generó algo positivo, es que las prácticas en la manera en cómo se ocupan los edificios, qué tipo de edificios, el tema de red contra incendios, de alguna manera empezó a mejorarse porque estas marcas perdieron grandes recursos y más de reputación. Inundación de generación industrial en Tailandia en el año 2011. Aquí tenemos grandes marcas, grandes empresas digamos, de vehículos de ensamblaje. Toyota tuvo pérdidas de 1.2 billones de dólares, 1.2 millones de dólares, y Honda 1.4 millones de dólares, 1.400 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Vemos allá esas grandes planicies con grandes inundaciones. Muy probablemente estas dos empresas nunca
nunca tuvieron en cuenta que esas áreas se podían inundar, no hicieron absolutamente nada, infortunadamente cerraron. ¿Y eso qué implica? Implica un impacto, un efecto directo a la economía de un territorio, al empleo de un territorio y obviamente a la inestabilidad de un territorio que se ve inundado precisamente, y pues sus negocios tienen que cerrar. Otro ejemplo es, esto ocurrió en Japón, una compañía de microchips, Renesas, una empresa fabricante de microchips para Toyota, perdió 650 millones de dólares. Y eso generó una pérdida de producción en Estados Unidos de 150.000 vehículos. Imagínense, por un pequeño microchips, ¿sí? Que uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, por eso se dejaron de producir 150.000 vehículos, y eso hizo que se cerraran muchas plantas de producción, tanto en India, tanto en América, bueno, en muchas partes. Mucha gente se quedó sin empleo precisamente por un microchip, porque esta empresa en Japón, a raíz del terremoto y del tsunami, pues se vio afectada, no tenía redundancia, no tenía un plan B, un plan C, precisamente para producir el microchip en otro lugar, porque como a veces negamos el riesgo y creemos que eso le sucede a otros, ¿sí? Antes pensábamos que las pandemias eran por allá en Asia, y ahora resulta que las pandemias las tenemos acá, porque no creíamos y no creemos en eso. Otro ejemplo, este es en Colombia, una zona muy cercana donde vivo, pérdida de 200 millones de dólares en la zona franca del Pacífico, usuarios, hubo daños por emergencias, maquinarias, equipos, grandes inversiones que se han hecho acá en esta zona franca del Pacífico, se perdieron, ¿sí? Cientos de carros inundados, precisamente por la ocurrencia de las inundaciones, y porque estas edificaciones que están construidas en esta área pues no contaban con un plan de gestión del riesgo de desastre, porque no creían que este pequeño río que vemos aquí al lado, que ha sido canalizado precisamente, se iba a desbordar. Entonces, aquí vemos un grave problema cuando las empresas de alguna manera no tienen en cuenta el entorno. Aquí el enfoque es que sea lo que usted haga, sea que usted sea un emprendedor, una persona que trabaja individualmente, sea una gran empresa o pequeña, mediana, tenga en cuenta su entorno, qué es lo que pasa alrededor. Y más que nunca el mundo nos lo está planteando, y yo creo que más de uno de nosotros, los que estamos aquí, pues hemos sufrido los impactos precisamente de las crisis asociadas al tema económico y el empleo del COVID-19. Pero eso no es para ponernos a llorar, es para mirar de qué forma aplicamos la resiliencia, y al final voy a mostrar los 10 aspectos que sean claves para esto. Otro ejemplo importante es que no todo está perdido. Hay empresas, voy a mostrarles ejemplos de empresas que se atrevieron a dar el salto. Unas se atrevieron luego, después de un desastre, ¿sí? O sea, no desaparecieron completamente, se atrevieron después a cambiar para, digamos, renovar su negocio, y otras que no esperan a que ocurra el desastre, sino que hacen inversiones previas. Veamos a ver. Esta es era una planta de microchips de Philips en Nuevo México. Esto fue en el año 2000. Era un proveedor de telefonía Ericsson que fue golpeada por un rayo. O sea, esta planta donde se producían los microchips para los teléfonos Ericsson fue golpeada, y obviamente, pues, al ser golpeada se afectó, no produjeron los microchips, ¿cierto? Y obviamente otras empresas, además de Ericsson, se vieron afectadas. Sin embargo, la competencia pensó y, digamos, se atrevió a cambiar, y entonces Nokia se atrevió a rediseñar a raíz de este problema que en Nuevo México, se atrevió a desarrollar una tecnología que permitiera que los celulares de ellos aceptaran otro microchips, es decir, una doble SIM card, precisamente para poder garantizar que si fallaba una de un proveedor, podía tener otro de otro proveedor. Entonces, a raíz de ese cambio, Nokia cambió de proveedor e incrementó las ganancias en un 42%, ¿cierto? Y Ericsson perdió 400 millones por no reaccionar ante la demora del proveedor, ¿sí? O sea, Nokia cambió rápidamente, vio el problema y dijo, no, yo cambio proveedor y además rediseño mis teléfonos. Pero Ericsson se quedó cruzado de brazos y no hizo absolutamente nada, y la oportunidad de alguna manera la ganó Nokia. Digicel del Pacífico, una empresa de telecomunicaciones, también invirtió durante muchos años en sus torres de telecomunicaciones. Frente a los terremotos invirtió recursos importantes para protegerlo y garantizar la comunicación. Ustedes saben que cuando ocurre un evento, cualquier tipo, en este caso, evento de tipo natural, pues lo que normalmente se corta son las comunicaciones. Esta empresa, viendo eso también como una oportunidad de negocio, decide entonces hacer unas inversiones precisamente para fortalecer y generar redundancia, un plan A, un plan B, un plan C, para garantizar la funcionalidad de las torres asociadas a la posible ocurrencia de terremotos. Y además, ahora ellos se dan el lujo de poder vender paquetes de
digamos, de telecomunicación, donde te garantizan que, además de que, a pesar de que puedas, perdón, estar en emergencia, puedes continuar estar conectado precisamente porque lo que normalmente uno hace cuando con una emergencia es llamar al familiar si está bien o no. Estos han garantizado la posibilidad precisamente de poder conectarse en emergencia. Entonces, esto lo diferencia de otros. La empresa Seville Holdings, una empresa pequeña de supermercados, también se vio afectada por el terremoto en Japón, pero gracias a que ellos anticipadamente habían ensayado su plan digamos, de contingencia 7 veces, y eso pasa mucho en Japón, 7 veces, imagínense, y nosotros estamos intentando, o tenemos un plan de contingencia de emergencia, ya sea una empresa o de un territorio, de un municipio, o de una cantón, una provincia, y qué problema para ponerlo a práctica, hacer simulacros una vez al año, ¿no? En cambio, los japoneses prueban sus planes de contingencia 7 veces. Claro, obviamente cuando ocurren los eventos, pues tienen la posibilidad de, como lo han probado tantas veces, cuando ocurre el evento, pues se recuperan rápido. Inclusive esta empresa, el mismo día del terremoto, pudo reabrir sus puertas y todos sus gerentes apoyaron a otras empresas que de alguna manera se habían sido afectadas para que reabrieran rápido. Desde el punto de vista de la construcción, hay una empresa que se llama Mori Buildings, en Japón también. Fíjense lo interesante, normalmente nos han enseñado que cuando ocurre un sismo, lo que tenemos es de alguna manera, dependiendo del edificio donde estemos, el lugar, pues la idea es que podamos salir a un área despejada. Aquí esta empresa aprovecha la gestión del riesgo y el conocimiento para ofrecer una filosofía donde construir una filosofía, que está enfocada precisamente es para construir una ciudad en la cual refugiarse y no de la cual escapar. Es decir, que lo que ellos venden le venden a un cliente es que le dicen que es más peligroso que usted salga de su edificio, ¿sí?, que quedarse dentro. Obviamente eso lo han logrado a través de tecnología y de diseños que hacen que sea más seguro estar dentro de un edificio, obviamente por la altura de los edificios que hay en Japón y todo este tema porque se construye mucho en altura, pues están garantizando, y eso ha sido un plus en sus ventas. Entonces están invirtiendo en seguridad, pero la gente también muy probablemente invierte en seguridad. Puede ser un poco más claro, pero lo invierte. Esta empresa es una empresa eléctrica, Orion, de Nueva Zelanda, invirtió $6 millones antes de los terremotos del 2010-2011, y esto le ayudó a que cuando ocurrió el terremoto 2010-2011 dejaran de perder $65 millones. Es decir, si no hubiesen invertido 6 millones en protección sísmica, hubiesen perdido 65 millones, y eso hubiese significado, digamos, las pérdidas, y la pérdida no solamente física, sino también de la reputación, muy probablemente de todo el negocio, porque no podían cumplir. También hemos visto ejemplos de empresas públicas en diversos países, por ejemplo, que han incorporado el tema a los servicios públicos. ¿Cómo hacemos servicios públicos mucho más eficientes, mucho más seguros, una infraestructura segura, que en el caso que ocurran sismos, por ejemplo, en el caso de esta imagen que vemos en Nueva Zelanda, esta es una foto segundos después de la ocurrencia del terremoto, ustedes ven al fondo la humarea que se genera cuando ocurren sismos fuertes y cuando hay, digamos, colapso de algunos edificios. Vemos que esta ciudad, esta población, logró rápidamente, en cuestión de horas, seguir abasteciendo el servicio público porque habían invertido anticipadamente unos recursos para reducir el riesgo de esa infraestructura. Entonces, continuaron prestando el servicio. Esto es importante. Este sí me gusta mucho porque es de un mercado de pescado, una pescadería en Reino Unido. Esta pescadería se vio inundada por una inundación que no ocurre todos los años, pero se vio afectada completamente, perdió todos sus equipamientos, perdió la producción, el pescado, los mariscos, todo. Pero este señor se atrevió a dar el salto luego, ¿sí? Afectado, dijo, esto no me puede volver a pasar, yo no me voy a ir de aquí, me voy a quedar acá, pero me voy a adaptar a las condiciones que podrían ocurrir nuevamente. Y lo que hizo fue comprar nuevos equipos refrigeradores y hizo una adaptación positiva, reacondicionó sus refrigeradores, colocó los motores en la parte alta, los recondicionó y además subió sus refrigeradores sobre gatos hidráulicos, es decir, que cada vez que ocurre una inundación, él lo que hace es simplemente subir con los gatos hidráulicos, subir el equipamiento y el agua puede entrar, pero el impacto va a ser mínimo y rápidamente puede recuperarse. Esa es una muy buena práctica de cómo uno se adapta a unas condiciones en unas áreas donde pueden ser vistas como áreas propensas a inundaciones, pero él se está protegiendo y reduciendo el riesgo y continúa operando porque las inundaciones no ocurren todos los días. Otros ejemplos en Escocia, en Edimburgo, vemos también ejemplos de
de cómo también por el tema de las inundaciones, el tema del cambio climático, vemos cómo las ciudades se están inundando rápidamente porque no hay nada que retenga el agua. Aquí estamos observando grandes reservorios de agua que están debajo de las calles, debajo de las plazas, y eso también es un elemento de preparación de las empresas públicas para evitar inundaciones. Este señor Howard Poliniti, de una asociación de PIPSO, que es una organización de las Islas PIPSO del Pacífico, le preguntan que cuál sería la recomendación para las personas en relación con los pilares que él plantea para asentar un negocio. Dice prevención, mitigación y preparación, porque el seguro es demasiado caro. Es decir, en la medida en que invertamos en estos 3 elementos, prevención, mitigación y preparación, vamos a ver empresas resilientes. Entonces, la idea finalmente es lograr, o el reto de las empresas, de los emprendedores, de los negocios, es la capacidad que cada uno vamos a tener para estar dispuestos a cambiar y dar el salto, o sea, para no terminar hervidos como el canto de la rana. Entonces, si tuviéramos definir qué es un negocio resiliente, podemos decir que es un emprendimiento seguro, sostenible, competitivo, o sea, es un negocio que reconoce su entorno, evalúa sus riesgos, invierte en la reducción para resistir, adaptarse, prepararse y recuperarse ante cualquier crisis. Eso es un negocio resiliente. También que tu emprendimiento sea seguro, garantice la seguridad, sea sostenible económicamente, sea sostenible ambientalmente, financieramente y sea competitivo en un mercado, ¿sí? Que puede ser un mercado difícil, pero que si tú te diferencias con innovación y haces catarsis con lo que yo estoy hablando, podemos entonces hacer negocios resilientes. ¿Cuáles son los 10 aspectos, finalmente, para terminar, claves que una empresa debería seguir para ser resiliente? Un emprendimiento. Muchos de los elementos que están aquí, pues, aplican a empresas pequeñas, medianas o tu propio emprendimiento. Lo primero que tenemos que hacer es la organización para la resiliencia. Lo primero para eso, para organizarnos para la resiliencia, es decir, para fortalecer nuestras capacidades que nos permitan enfrentar las crisis, pero prepararnos para las futuras, ¿sí? Y ser fuertes frente a esas crisis. Lo primero que tenemos que hacer es definir un objetivo claro. Para organizarnos para la resiliencia, usted debe organizar un objetivo claro. ¿Cuál es su objetivo precisamente para ser fuerte ante las crisis? Lo segundo es, hay que establecer prioridades, ¿sí? Precisamente para poder definir entonces frente a qué yo voy a construir esa resiliencia o esa capacidad para resistir las crisis, levantarme y salir fortalecido. Eso implica realizar alianzas de todo tipo. Hoy estamos impulsando alianzas estratégicas con el público, con el privado, con las comunidades, con todos, precisamente para trabajar digamos, en llave, como decimos acá. Trabajo en equipo es un elemento fundamental, ¿sí? de todo proceso organizativo, y además de eso, definir estrategias de comunicación, precisamente para poder lograr establecer esos vínculos y esa organización que nos permitan definir políticas, ¿sí? La organización nos debe permitir definir cuáles son las políticas en las cuales vamos a construir resiliencia, y de la misma manera, cómo fortalecemos la gobernabilidad del riesgo al interior, o sea, cómo vamos a gobernar el riesgo, cómo vamos a reducir el riesgo desde todo punto de vista. Y algo importante es cómo nos coordinamos entre todo, entre dependencias, entre colegas que estamos en el mismo espacio, entre socios, ¿sí? Para eso. El segundo punto tiene que ver con el conocimiento y la comprensión del riesgo, que es lo que muy poco hacemos. Creemos conocer el riesgo, pero realmente no lo conocemos. Además de conocerlo, hay que comprenderlo. Y en ese espacio, pues tenemos que conocer el contexto interno. O sea, es lo que normalmente las empresas saben, conocemos muy hacia el interior, ¿sí? Lo conocemos todo, pero muy poco conocemos hacia el exterior, el contexto externo, las amenazas socionaturales, antrópicas, tecnológicas y hoy las biológicas, de todo tipo, sociales, ¿sí? Esas amenazas que nos pueden afectar. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de poder ver, dejarnos de ver el ombligo para ver el resto del cuerpo, las extremidades, precisamente que nos permita ver dónde está el problema, si el problema es de afuera o el problema es de adentro. Entonces hay que ver lo externo. Con esto, lo que estoy diciendo es que es necesario mirar el riesgo en términos de un elemento sistémico que llamamos la cadena de suministro, la cadena logística. Si podemos tener una tienda, esa tienda no es solita, esa tienda está de alguna manera conectada con otras tiendas, con proveedores, con rutas logísticas, con transportes, con materias primas, etcétera. Por lo tanto, hay que analizar el riesgo de esa cadena de suministro para ver dónde se puede afectar, evaluándolo el riesgo tanto de lo actual y también futuro. ¿Cómo estamos actualmente? Y si sigue, por ejemplo, esta pandemia, ¿cómo vamos a estar a futuro o cómo vamos a enfrentar el futuro? Y todo esto tiene que llevarse y se debe comunicar, porque el riesgo que no se comunica no existe.
Además de eso, implica un control y monitoreo del riesgo. Normalmente no lo hacemos, evaluamos el riesgo, pero no lo monitoreamos, o sea, no lo observamos cómo evoluciona o cómo, digamos, se disminuye. El tercer punto tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Y la sostenibilidad financiera es un elemento muy importante en los negocios. Y la sostenibilidad financiera se hace para que el negocio, en el caso de que ocurra una crisis, no vaya a quebrar o no se vaya a desaparecer. Para eso, lo primero que uno hace es transferir el riesgo a través de seguros. Normalmente muy poco lo hacemos, ¿sí? Porque creemos que nada nos va a pasar. Entre más seguros tengamos nosotros, o reaseguros, muy probablemente el día de la crisis, ese seguro que hemos comprado anticipadamente nos va a ayudar, por lo menos, a apalancar una recuperación de nuestro negocio. Además de eso, tampoco o es muy poco los recursos que destinamos a la gestión del riesgo. Normalmente lo destinamos a comprar aspectos muy sencillos como un extintor, digamos una camilla, ¿cierto? Pero la gestión del riesgo es más que la respuesta, estar preparados para la respuesta a la emergencia. La gestión del riesgo es invertir en conocimiento, la gestión del riesgo es reducir el riesgo existente a través de medidas de intervención correctivas y prospectivas. Y eso implica también que las empresas pueden buscar incentivos tributarios, porque no es una forma de protegerse financieramente cuando tiene la capacidad, digamos, de hacer una alianza estratégica con el gobierno o con otra empresa para que de alguna manera se pueda generar un alivio tributario. En este caso es que una empresa puede invertir recursos, por ejemplo, en un hospital o en una vía, que es importante que se beneficie a la empresa, y eso puede llevar en una negociación transparente con el Estado para que en el momento que yo le invierto un peso o un dólar, usted eso finalmente me lo va a revertir en bajas de impuestos. Eso puede ser una forma de negociar. Retención de fondos de riesgo a través de creación de fondos o reservas. Normalmente no tenemos fondos o reservas, no ahorramos. Entonces aquí hay una cultura financiera que digamos que tenemos que revisar, porque todo nos lo comemos, llegan nuestros sueldos y nos lo comemos y el día de mañana no tenemos para enfrentar las crisis. Por eso es importante realizar inversiones inteligentes, porque los recursos son escasos. Siempre los recursos van a ser escasos, pero tenemos entonces que primero conocerlo para invertir sabiamente lo poco que tengamos. Y algo importante es que bajo esta lógica la empresa tiene que volverse más transparente y generar revisión de cuentas y decirle no a la corrupción, porque muchos de los problemas del riesgo están asociados a la corrupción. El cuarto punto es el desarrollo y la innovación, que es aquí donde la empresa puede innovar, así como hizo Nokia, como hicieron otras grandes empresas, como hizo Digicel, como hizo, bueno, estas grandes empresas que les he contado, y a través de la innovación se puede entonces usar energías renovables al interior de las empresas para trabajar, digamos, su cadena de producción, a hacer uso de la economía circular de su cadena de valor para aprovechar los residuos o para reducir los residuos, para no generar tanta huella de carbono, planifica su protección financiera, es decir, está pendiente entonces. Una empresa innovadora está pendiente de cómo protege los recursos que le van a servir para mantenerse, para pagar sueldos, para pagar materias primas, bueno, etcétera, y consideras prácticas sostenibles en todos los del negocio, desde los grupos de interés, la sociedad, el ambiente, la responsabilidad social empresarial, la tecnología, etcétera. Y además de eso, sus instalaciones poseen diseños seguros y sostenibles. O sea, no siguen siendo unas instalaciones anacrónicas, antiguas, que tienen riesgo por todos lados, sino que se transforman y se piensan y se planifican en soluciones mucho más adecuadas, más modernas, garantiza procesos seguros y eficientes, que permite la seguridad e integra la responsabilidad social corporativa en su entorno empresarial, y además de eso integra a todos su grupo de interés en el negocio. O sea, no solamente, así como hizo Riesgola, que no solamente creció hacia adentro, sino también creció y apoyó hacia afuera. Eso es lo que llamamos el valor compartido, y terminó finalmente beneficiándose cuando ocurrió el terremoto y la inundación, porque no se afectaron y de alguna manera pudieron seguir trabajando. El quinto aspecto es la sostenibilidad ambiental, que es el aspecto importante en las empresas. Primero, el cuidado de los entornos empresariales, ¿sí? Ya sea que usted tenga un emprendimiento y su entorno empresarial esté asociado, el emprendimiento pequeño al lugar de trabajo, el pequeño lugar de trabajo. Reconocer los beneficios de los ecosistémicos del territorio, que pueden ayudar, por ejemplo, a reducir amenazas, por ejemplo, reducir deforestación, garantizar la calidad del agua, la calidad del hábitat, etcétera. La mitigación de gases de efecto invernadero, ya sea que su negocio lo genere directamente, o ya sea que usted, por ejemplo, use transportes alternativos para evitar, por ejemplo, como la bicicleta, por decir algo, dependiendo de su negocio, para evitar, digamos, contaminación. Hay diversos fuentes de gases de efecto invernadero y cada uno de nosotros puede aportar
a esto, a la reducción. El relacionamiento con la empresa, con las comunidades y la protección del ambiente es un elemento muy importante dentro de este tema. Algo también fundamental es el cumplimiento de todas las regulaciones con el Estado. O sea, no hay que huirle al Estado a las responsabilidades porque de alguna forma todos tenemos. Y desarrollar prácticas sostenibles y amigables con el ambiente haciendo uso de tecnologías limpias, de sistemas de ahorro de energía, etc. El sexto punto es la protección de los stakeholders. O sea, este elemento fundamental porque son los grupos de interés. Y esto implica, los stakeholders son invertir en procesos de formación de nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, de nuestros socios, para que estemos cada vez más atentos de lo que está pasando. Fortalecer los mecanismos de comunicación es fundamental, ahora que tenemos las redes sociales, tenemos la conectividad mucho más. Y esto implica también la formulación y ejecución de planes de resiliencia, o sea, para fortalecer capacidades financieras, capacidades logísticas, capacidades técnicas, capacidades de producción, etcétera. Y obviamente también si se tiene y si puede la empresa aplicar estándares de resiliencia que ya existen en las ISO, como la ISO 21316 que tiene que ver con la resiliencia. Lo otro es que en el marco de esto tenemos que integrar la gestión del riesgo de desastre con apellido de desastre dentro del sistema de gestión de la empresa. Normalmente las empresas no piensan en el desastre, ¿sí? Eso lo estamos empezando a incorporar ahora. Si lo vimos en el video, los que se conectaron temprano, vemos en el video cómo grandes desastres nos pueden afectar, momentos poco probables como un terremoto, un tsunami, una inundación, una gran explosión, nos puede afectar a todos, ¿sí? De manera, hoy nos está afectando de manera mundial el COVID-19, ¿sí? Y esos escenarios nunca se piensan. Entonces la invitación es empezar a pensar escenarios que nunca ocurren, pero que cuando ocurren generan un gran impacto, o aquellos fenómenos pequeños que en acumulado, o sea, que son recurrentes, pero que una acumulación, la sumatoria de esa recurrencia puede generar grandes impactos. Hay que empezar a incorporar el tema de la reducción del riesgo en los ámbitos de la gestión empresarial y hay que definir entonces las rutas y procesos internos para fortalecer la resiliencia. ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Por qué lo hace? Etcétera. El séptimo punto, y ya vamos a ir cerrando esta charla para escuchar las preguntas, tiene que ver con el relacionamiento social institucional. ¿Cómo nos relacionamos hacia afuera? Capacitación a grupos de interés de la empresa, ¿cierto? Que pueden ser las comunidades, apoyo a emprendimientos comunitarios, una forma de relacionarse la empresa o nuestro emprendimiento, compartir una información no confidencial, eso es un elemento, digamos, estratégico, no compartir información no confidencial, un elemento clave. Las empresas normalmente tienen información confidencial, pero hay información que puede servir para, en conjunto con otras empresas o con el Estado mismo, tomar decisiones importantes. Buen relacionamiento de la empresa con los medios de comunicación es fundamental para evitar de que se tergiversen las cosas que estén ocurriendo alrededor de la empresa. Comunicación de los roles y responsabilidades en la gestión del riesgo de la empresa en el entorno. Es decir, que se pueda definir quién hace el análisis, cómo se definen las políticas, quién controla, cuáles son los procesos, cuáles son las reglas de juego. Todos son elementos claves. O algo importante, impulso al patrimonio natural y cultural de los entornos. O sea, las empresas están inmersas en entornos socialmente construidos que pueden estar en decadencia y la idea es que en la medida que se haga una responsabilidad empresarial podemos ayudar a que ese entorno, como el caso de Riesola, de alguna forma lo favoreció cuando ocurrió el desastre. El octavo punto tiene que ver con la protección de la cadena de suministro, que es aquella que nos conecta nuestros negocios con el mundo, nos conecta con las ventas, nos conecta con los proveedores, con el transporte, con la logística. Para eso tenemos que hacer un análisis físico funcional en la falla de los componentes del negocio. Es posible que yo sea la falla, ¿sí? Yo hago parte de una cadena de suministro porque soy el proveedor o porque soy el que doy la materia prima a alguien o porque soy el fundamental. Hay que reconocer dónde está la falla o dónde puede ocurrir esa falla. Otro elemento importante para poder proteger esa cadena de suministro es realizar mantenimiento y revisiones periódicas a los componentes de los negocios, ¿no? Normalmente a veces se deja pasar mucho tiempo y no se hacen revisiones periódicas. Hay que actualizar y modernizar los componentes y los procesos específicamente en toda la cadena de suministro. Cambiando temas obsoletos. Así como reservamos recursos económicos para enfrentar crisis, tenemos que reservar también materias primas, equipos, reservas de todo tipo que nos permitan enfrentar las crisis. Lo hemos visto con este COVID-19 que muchas empresas quedaron sin materias primas porque no tenían, digamos, un stock almacenado. Algo importante en este punto que hay que valorar el tiempo de recuperación de la funcionalidad del negocio. Póngase a pensar si esta pandemia dura otro tiempo por tipo de escenario, realmente nuestros negocios tal como están ahora, que algunos están reactivando, otros están volviendo otra vez a como estaban antes, específicamente en Europa,
¿Hasta cuándo podemos aguantar? ¿Realmente tenemos la capacidad? ¿Qué debemos hacer para innovar y para que el impacto sea mínimo? Y algo importante es crear redundancia en la cadena de suministro. O sea, tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, etc. El noveno punto, y ya vamos a ir cerrando, tiene que ver con la preparación y ejecución de la respuesta a la crisis. Eso se tiene que hacer anticipadamente. Uno no puede prepararse para enfrentar la crisis cuando ocurre. Ese es el gran error. Tenemos que planificar, cómo vamos a enfrentar la crisis. Entonces, para esto tenemos que conformar un comité interno, de respuesta a la crisis para ese manejo específicamente. Normalmente lo hacemos, pero lo hacemos hacia el interior, pero ahora estamos intentando conectar el interior con el exterior, con el gobierno, con las empresas que están alrededor, con las comunidades, para de manera solidaria a enfrentar las crisis. Planificar la respuesta al negocio con las autoridades del gobierno en función de las amenazas, ya sean biológicas, ya sean naturales, socionaturales, tecnológicas, de cualquier tipo, y elaborar planes de contingencia y emergencia frente a desastres, con planes de continuidad de negocios, continuidad de operaciones, de recuperación de desastres, y ahora más con este tema cibernético, las amenazas cibernéticas están aún a la orden del día, y bueno, y todos los elementos que se puedan establecer. También es importante definir sistemas de alerta temprana por tipos de fenómenos que nos puedan ayudar a salvaguardar vidas, así como desarrollar protocolos de actuación claros, concretos, que podamos ensayar, como los japoneses que lo ensayan 7 veces al año, y definir un sistema de monitoreo de registros de emergencia es un elemento fundamental, digamos, para actuar, y algo así, poner en práctica, realizar simulacros de evacuación para aquellos eventos. Normalmente lo hacen las empresas para pequeños eventos, pero ahora pensemos en los grandes eventos que pueden generar grandes desastres. Y el último punto, ya para terminar, ¿cómo se planifica la recuperación de las crisis? Que ese es un elemento también, así como planificamos la respuesta anticipadamente, la recuperación de las crisis también se debe planificar. ¿Cómo se hace esto? Elaborando un protocolo de evaluación de daños y necesidades, ¿sí? Normalmente las entidades y los gobiernos lo hacen, pero nosotros ya como empresa, nuestro emprendimiento, tenemos que elaborar un protocolo para evaluar el daño y la necesidad de acuerdo al fenómeno que nos afecte. Debemos aplicar un plan de comunicación de recuperación de crisis, ¿sí? Ya tenemos que estar pensando cómo vamos a informar a nuestros clientes, a nuestros proveedores, para, estando en crisis, cómo plantearlo, y además de eso, ejecutar un plan de continuidad del negocio, ¿sí? Ahí es donde realmente se pone en práctica lo que se ha propuesto en el paso anterior, de diseñar plan de continuidad del negocio. Aquí los ponemos a prueba, ¿sí? Y elaboramos también un plan de reconstrucción. O sea, la reconstrucción no se debe planificar después del desastre. No, la tenemos que hacer antes. Yo puedo planificar cómo voy a reconstruir si en el caso de que no me alcance el dinero o no me alcance el tiempo para lo que he planificado, con quién me tengo que aliar, qué elementos tengo que usar precisamente para reconstruir mejor. No reconstruir el riesgo, que es lo que normalmente hacemos. Articular acciones para reconstruir mejor. O sea, es que si nos ocurre una crisis, no podemos, por eso hablamos hoy de que hablar de que estamos en la nueva normalidad es hablar de que estamos como al inicio. Lo que este proceso de COVID-19 nos debe impulsar para decir que pudimos salir fortalecidos de esta crisis es que tenemos no que construir una nueva normalidad, porque es llegar al punto inicial, sino que tenemos que construir una nueva realidad. Y ya para terminar con esta última diapositiva, para salir de las crisis es necesario realizar un trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo, digamos, es el elemento fundamental que nos permite hacer uso de todos los conocimientos que tenemos, de los retos que tenemos, todas las acciones, todos los procesos que nos va a permitir salir de la crisis y hacer una catarsis interna precisamente para lograr salir fortalecidos. Entonces, esta es mi intervención. Yo agradezco a todos ustedes el haberme escuchado y estoy atento a las preguntas. Así es, Henry, qué interesante tema esto de que nos comentas de la resiliencia, y estoy segura que cada uno de nuestros participantes que nos acompañó en la noche de hoy estuvo tomando apuntes de todas estas sugerencias que tú nos dabas, de los ejemplos para poder convertir sus negocios en negocios resilientes. Y ahora en nuestro espacio de preguntas quiero invitar a nuestros participantes, si es que aún no han hecho sus preguntas, nos la puedan dejar en el chat, porque estoy segura que Henry pues nos dará la contestación a las mismas, más que predispuesto para ello. Dentro de las mismas, Eduardo Gavilanes nos pregunta, ¿qué acciones de resiliencia debe realizar Ecuador para superar los efectos del COVID?
Bueno, muy buena pregunta. A ver, considero que bueno, los 10 aspectos que hemos presentado el día de hoy son elementos, considero que aplicados a la situación del COVID-19 puede ser una hoja de ruta. Si no es la solución, es una hoja de ruta inicial que se puede usar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos para la resiliencia, que ya lo planteé. Lo segundo es comprender el riesgo de desastre, o sea, construir escenarios en relación con, digamos, la tendencia que puede darnos la información que los organismos de salud y el mismo gobierno ecuatoriano está definiendo en términos de los contagios. Entonces, eso me permite a mí determinar escenarios. Eso es conocer el riesgo, o sea, conocer el riesgo es fundamental. El segundo es que a partir de eso yo tengo que establecer cómo mis negocios ahora primero han enfrentado la crisis, cómo está su flujo de caja, por ejemplo, cómo está, digamos, los mercados, ¿sí? Todo esto de alguna manera implica el poder establecerse que bajo estos tres aspectos, organización, conocimiento y mirar de qué manera podemos establecer una forma de llevar desde lo financiero la recuperación del flujo de caja, de poder innovar. Eso me parece interesante este espacio que estamos viendo acá, que es de Catarsis. La innovación es fundamental, porque muy probablemente muchos de los negocios van a desaparecer, ¿sí? Por su propio peso van a desaparecer, pero es la oportunidad para, como un elemento fundamental, para repensarnos si nuestro negocio realmente en esta nueva realidad es viable o no es viable. Y si no es viable, pues no es viable. Y atrevernos a saltar, a cambiar y a dar el salto hasta crear nuevos negocios, porque hay unos nuevos mercados, porque hay unas nuevas tecnologías, porque hay unas nuevas canales de distribución, porque hay unas nuevas necesidades. Entonces yo pienso que los pasos es entender el riesgo de desastre adecuadamente, organizarse, tanto desde el punto de vista definir roles, organizarse desde el punto de vista financiero y atreverse precisamente a innovar y hacer los cambios que uno crea que son necesarios para que su negocio continúe. Qué interesante, Henry, todas esas recomendaciones que nos acabas de mencionar. Asimismo, te comento que David Portillo nos hace un comentario, el cual menciona lo siguiente. Hace rato caminando a casa me topé con una señora vendiendo dulces en una esquina con un letrero que decía: perdí mi trabajo por la pandemia y no consigo. Apóyame para darle de comer a mi hija. Es aquí en México donde ya tenemos el repunte en la pandemia. Sí, hay un tema que yo considero que es clave y siempre lo he dicho en estos espacios de resiliencia. Lo que está planteando David Portillo con esta historia pues, lamentable de lo que está pasando en la realidad de las personas que pierden sus empleos, que infortunadamente por los modelos económicos de los países finalmente no hay una solución radical frente a estos temas. Pues es uno de los temas más complejos que uno puede ver. Sin embargo, es necesario, si hablamos a nivel organizativo, si hablamos que las mismas comunidades a través de sus asociaciones, digamos, de comunitarias, religiosas, ONGs, de alguna manera también hagan un contrapeso a los entes. O sea, hay dos maneras de hacer esto, es resolver mi propio problema, pero también exigir a quien le corresponda el cumplimiento de unos derechos que las comunidades tienen y los negocios tienen precisamente para estar en un estado, porque normalmente en los estados de América Latina, Caribe y todos de alguna manera pagamos impuestos. Entonces, es una actitud de cómo yo resuelvo mi propio problema con mis escasos recursos, pero también cómo hago evidente el problema hacia los que realmente lo tienen que definir, y esto implica también la posibilidad de, digamos, de organizarnos para enfrentar de alguna manera las crisis. Gracias, Henry, por tu respuesta. Y a mí también me surge una pregunta, que es, nosotros desde la juventud, ¿cómo podríamos promover la resiliencia? Bueno, yo pienso que la resiliencia parte en primera instancia por asumirla como un estilo de vida. Es decir, yo no puedo promover la resiliencia si yo como ser humano no soy resiliente, ¿sí? O sea, yo tengo que tengo que cultivar la resiliencia en mí. ¿Y qué significa crear la resiliencia en los jóvenes? Primero, crear resiliencia en los jóvenes es autoevaluarse a sí mismo para poder identificar cuáles son sus capacidades y sus debilidades.
para para esa manera poder creer que uno puede tener capacidades. Lo segundo es poder, los jóvenes tienen que ser innovadores, deben ser creativos, ¿sí? A pesar de que el contexto esté echado a perder o esté mal en estas situaciones que estamos viviendo, pienso que no todo es desesperanzador. Hay cosas que los mismos jóvenes de alguna manera hoy más que nunca, a diferencia de otros jóvenes, están movilizando grandes, digamos, proyectos como este de Catarsis. El hecho de que ustedes estén aquí, los felicito por eso. Estén movilizando estos temas, los estén colocando a disposición de los jóvenes. Pienso que es un primer elemento que va a permitir que todos los jóvenes tengan la oportunidad de conocer de primera mano temas importantes y que a partir de eso se motiven a desarrollarlos y que de alguna forma bajo estas iniciativas digamos, los lleven a la práctica. Entonces, es básicamente para ser resilientes, los jóvenes deben empezar en creer que tenemos capacidades, en construir un liderazgo, ¿sí? No significa que tenemos que parecernos a los otros, hay que, a partir de nuestro liderazgo natural, poder ayudar a construir precisamente esa solución, y creo que los jóvenes de hoy, de esta generación, tienen mucho que aportar, además que hoy contamos con la tecnología precisamente para movilizar millones de personas en cuestión de minutos. Gracias, Henry. Igual quiero comentar esta parte muy interesante que mencionabas y que lo anoté y que considero que es fundamental mencionarlo ahora y que nuestros participantes se acuerden un poquito de la parte que tú nos mencionabas, que los negocios resilientes deben tener esta parte de la prevención, la mitigación y la resistencia. Y de igual forma, también quiero comentarte algunas pequeñas palabras que nos han dejado, algunos comentarios nuestros participantes la noche de hoy. Entre ellos nos menciona Wilfrido Rosales, que nos dice que saludos desde Guayaquil, felicitar al maestro Henry Peralta por fortalecer la resiliencia en nuestros territorios. Asimismo, Juana Leticia Silva nos menciona felicidades por su presentación, maestro Henry. Y por último, Eduardo Gavilanes nos menciona gracias, Henry, por tu respuesta, felicitaciones por su brillante exposición. Y para ir culminando esta conferencia tan magistral que nos has brindado, Henry, yo quiero pedirte o comentarte que nos dejes con un breve mensaje, un comentario final de toda tu exposición. Claro que sí, muchas gracias. Nuevamente agradecer a Catarsis Webinar, a la Cruz Roja Ecuatoriana, a todos los jóvenes que hacen parte de la Cruz por este gran proyecto. Simplemente quiero dejarles un mensaje. Es primero que crean en ustedes, en sus capacidades. Sí, las capacidades no están afuera, las capacidades están adentro. Cuando creemos que las soluciones de los problemas están afuera y vienen de afuera, estamos mal. Hay que primero creer en lo que tenemos, y lo que nos hace falta lo traemos. Eso nos ayuda a avanzar en la construcción de resiliencia. Y lo otro es, la invitación es que nos atrevamos a ser disruptivos, nos atrevamos a salir de la zona de confort, nos atrevamos a romper los paradigmas, como normalmente se hacen las cosas. Intentemos hacer las cosas diferentes. Atrevámonos, así como hizo la rana, una de las ranas que se atrevió a saltar antes de quedar hervida. Atrevámonos a hacer cosas sin tener temor. Una de las cosas que yo considero valor de los jóvenes de hoy es que tienen menos temor que las generaciones pasadas. Y eso es algo positivo porque nos lleva digamos, a ver el potencial que esta generación, de la cual hacen muchos de los que están acá, y no solamente, bueno, digamos, de jóvenes desde lo físico, pero también jóvenes desde el espíritu, de muchos de los que estamos acá también somos jóvenes de espíritu. Nunca perdamos esa habilidad de creer, porque cuando la perdemos, no abrimos el corazón, no abrimos el alma para aprender y reaprender. Mi recomendación es que la resiliencia, hay siempre que estar abiertos. Yo lo que he planteado acá, no, digamos, es una propuesta para entender la resiliencia, pero los invito a ustedes a que la cultiven, que la apliquen, que la divulguen, que la conviertan digamos, en una forma de vida que permita no solamente fortalecer sus capacidades internas, sino que también solidariamente ayudar a fortalecer las capacidades de los otros. De esa manera vamos a lograr hacer una sociedad resiliente. Muchas gracias nuevamente por este espacio y espero nuevamente poder compartir en alguna oportunidad otros temas. Muchas gracias. Sin duda sí será, Henry. Muchísimas gracias a ti por
tan increíble conferencia que sin duda nos ha aportado a cada una de las personas que nos acompañan la noche de hoy varios aspectos claves para poderlos tomar en cuenta y poderlos practicar, partiendo sobre todo desde la resiliencia. Y bueno, como siempre, en nuestras noches de Catarsis Webinar, queremos invitar a cada uno de nuestros participantes a que puedan encender su cámara para hacer una captura de este momento. Que esta captura, pues, si la hacemos, va a quedar para la posteridad. Así que los invito a que enciendan su cámara, a que hagan una mueca, un gesto, sonrían para esta captura. Es así que esperamos que nuestros participantes se animen. Ya veo que muchos de ellos están encendiendo su cámara. Y a la cuenta de 3, vamos a sonreír y hacer nuestra mueca o nuestra pose favorita. Muy bien, es así que a la cuenta de 1, 2, 3, sonrían. Esa es, muchísimas gracias. Continuamos. Así es, muchas gracias, Clau, y sobre todo muchas gracias, Henry, por compartir toda esta información tan valiosa con todos nosotros durante esta noche. Y para finalizar, no queremos perder la oportunidad, mientras se carga la pantalla, de invitarlos al siguiente Catarsis Webinar, que se va a realizar la próxima semana. Esta vez estaremos hablando sobre un tema muy importante que está englobado dentro del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así vamos a tener a nuestra speaker María Florencia Blota desde Argentina para hablar sobre la ley Micaela y ciertas implicaciones que van más allá de estos aspectos. Así que queremos invitarlos y sobre todo no perder esta oportunidad de que todos vayamos aprendiendo más y sensibilizándonos más sobre este tema, que al final es una tarea de todos nosotros. Está relacionado al tema de violencia contra la mujer. Y justo tenemos un pequeño problema técnico, pero ya estamos tratando de solucionarlo. Pero sobre todo queremos agradecer a todos nuestros asistentes por compartir esta noche con nosotros, por acompañarnos en esta noche de Catarsis. Y tal como les comentaba, María Florencia Blota nos hablará específicamente de género, violencias y legislación. Experiencias en Argentina a partir de la ley Micaela. Esto se va a realizar el viernes 13 de noviembre a partir de las 20 horas. Así que este tema está súper emocionante y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Finalmente, queremos extender el agradecimiento a todos los asistentes y sobre todo a Henry, de parte del doctor Roque Soria, presidente nacional de Cruz Roja Ecuatoriana. Así que esperamos que todos hayan disfrutado de este espacio y que descansen y tengan una linda noche. Muchas gracias.